pues voy a comenzar con este tema ahorita, que es introducción a la hidroponía. Para empezar, pues el concepto de hidroponía mismo, no lo apunté aquí porque, bueno, la idea es mencionarlo aquí directamente. La hidroponía es el cultivo de plantas sin suelo o o cultivo en agua. Digamos que las raíces de hidroponía es agua y cultivo en agua o cultivo, algunos le llaman cultivo del agua, porque inclusive, por ejemplo, los chinos han cultivado mucho la piscicultura, bueno, han desarrollado mucho la piscicultura y también se le llama cultivo en agua, y muchas veces está muy relacionado, incluso hay un concepto que lo vamos a ver en esta misma sesión que se llama eh, acuaponia, en donde se combinan cultivos de plantas con cultivos de peces. Nada más hay algunas restricciones en cuanto al contenido de sales de la solución nutritiva para que los peces puedan vivir sin estrés por ejemplo, la presencia de amonio es muy tóxica para los peces. Entonces se trata de que en la parte, bueno, que la salida de agua del cultivo de plantas, pues no tenga este ion amonio en su solución, ¿sí? De hecho, a las plantas les hace el ion, la forma en que utilizan el nitrógeno, el amonio es un ion que aporta nitrógeno. A las plantas el ion que más les sirve para su nutrición es el ion nitrato y esa forma del nitrógeno pues no le afecta a los peces tampoco. Entonces se puede manejar perfectamente estos dos tipos de organismos, digamos, lo que son plantas y peces puede ser en el mismo sistema o en sistemas separados, lo vamos a ver más al ratito. Entonces mencioné dos conceptos, uno es hidroponía, cultivo en agua o cultivo del agua, y el otro concepto que mencioné es el cultivo de plantas sin suelo. Esa es otra característica. Pero digamos que esa es la hidroponía pura, ¿no? La hidroponía más en su esencia, digamos. Aquí el primer tema que menciono son sustratos, precisamente que es para el cultivo de hidroponía sin suelo, cultivo de plantas sin suelo. En ese caso, digamos que esta parte de sustratos sería opcional. Cuando estamos hablando de hidroponía como cultivo sin suelo, pues no vamos a utilizar ningún sustrato. Y cuando vamos a utilizar hidroponía en sustrato, pues podemos utilizar un material inerte como en realidad la única función que cumple el sustrato en la hidroponía es el sostén de la planta. Las raíces de la planta sirven tanto para nutrirla, que es la función principal de las raíces, pero tienen una función secundaria también muy muy importante, que es la de la estructural de sostén. La raíz le tiene que dar sostén a toda la parte aérea de la planta. Y cuando hablamos de cultivo en agua, pues tenemos ahí la dificultad de que pues no estamos aprovechando esa función de las raíces, sino que le tenemos que dar un soporte artificialmente. Nosotros ahorita vamos a ver qué tipos de soporte necesitan las plantas para que hagamos cultivo sin suelo, ¿sí? Que sería el otro concepto de hidroponía. Bueno, como mencioné antes, el cultivo en hidroponía se puede hacer con sustratos, entonces todos estos sustratos y otros se utilizan mucho en la hidroponía comercial o en la hidroponía doméstica. La perlita o agrolita, que es después vamos a ver las características particulares de cada una de ellas. Esta es un material volcánico tratado térmicamente, digamos que es de origen mineral. La vermiculita es una arcilla, también es origen mineral, también tratada térmicamente. El tezontle es un material volcánico de roca extrusiva, roca ígnea extrusiva, es muy poroso, también vamos a ver sus características.
La grava puede ser grava de diferentes tipos de rocas, pueden ser rocas ígneas, pueden ser rocas sedimentarias, y toda ella se utiliza, no todas, algunas pueden tener muchos materiales que se disuelven en la solución y alterarnos incluso drásticamente. Entonces hay algunas gravas que pues prácticamente no nos sirven y algunas que son muy buenas para cultivo en hidroponía. Y arenas también, arenas de río, arenas de mar. Me han dicho que la arena de mar no funciona por la salinidad, pero en hidroponía pues acostumbramos también a condicionar todos los materiales antes de usarlos. La arena habría que lavarla muy bien y se puede adaptar muy bien a la hidroponía, la arena de mar, pero bueno, te utiliza también arenas de construcción, hay que cuidar muy bien ahí la granulometría. La característica principal de todos estos materiales pues es que sean inertes químicamente, le decimos químicamente inertes porque no contienen iones, no se disuelven materiales que estén en la roca y que nos vayan a interferir en la nutrición de nuestro cultivo o en el pH de la solución, ¿sí? Esas son las características principales de esto. Hay ventajas y desventajas. La principal desventaja sería el peso. Estos materiales, aunque sean la perlita o agrolita y la vermiculita, son muy ligeros, pero cuando estamos manejándolos ya húmedos y en cantidades grandes, pues son muy pesados, se vuelven pesados, ¿no? Y bueno, los tesontles, gravas y arenas, pues son materiales sumamente pesados, ¿no? Mucha densidad por unidad de volumen, mucho peso por unidad de volumen. La otra parte que necesitamos en nuestro sistema, pues va a ser la solución nutritiva. Esa sí es obligatoria. Todo el cultivo que hagamos en hidroponía va a ser con una solución nutritiva. Esta solución nutritiva la preparamos con agua, puede ser agua de la red potable o agua de un pozo o de una presa. Sí, el origen, pues ahí vamos a ver diferentes eh, cuidados que hay que tener. Necesitamos caracterizar nuestra agua, por lo menos saber el origen y algunas características que ya traiga el agua, como pH, como cantidades de sales disueltas, para que nosotros al preparar nuestra solución nutritiva la ajustemos pues de acuerdo a esas características del agua. En algunos casos pues era importante darle un pretratamiento, ablandar el agua, quitarle dureza que le llamamos de calcio y magnesio, bajar o subir el pH, serían las principales características que nos interesarían de esa agua, del agua que vamos a utilizar en nuestra fuente. Y pues en teoría pues cualquier fuente de agua nos puede servir, y habrá, pero habrá fuentes de agua que tengamos que acondicionarlas para poderlas utilizar en hidroponía, sobre todo en los cultivos más sensibles que no soportan casi salinidad, pues habría que bajar mucho la salinidad antes de utilizarla, ¿no? Entonces, bueno, eso de que hablemos de que cualquier agua la podemos utilizar o casi cualquier agua, ahí ya vamos a tener el relativo también porque quizás el costo de acondicionar el agua sea demasiado alto, ¿no? Entonces, bueno, pues en la práctica ya no sería este tan sensible, tan redituable, ¿no? A utilizarla. Solubilidad, aquí esta solubilidad se refiere a la solubilidad de los nutrientes. Usamos fuentes químicas muy solubles de nutrientes para la preparación de esta solución nutritiva. Ajustamos el pH, ahí utilizamos un medidor de pH y también utilizamos ácidos y bases. Eso lo vamos a revisar con calma más adelante en el curso. Ajustamos conductividad eléctrica. Esta básicamente nos va a decir qué tan salina está un agua. Y hay algunos cultivos muy sensibles como las lechugas, entonces que necesitamos tener una conductividad eléctrica muy baja. Entonces, como decía al inicio, hay aguas que ya tienen de por sí, sobre todo las que vienen de pozos, pueden tener una cantidad de sales disueltas muy altas y la conductividad eléctrica pues muy alta. Entonces necesitamos acondicionarlas. Ahí sí
antes de utilizarlas en un cultivo como lechuga, o si no tenemos la restricción del cultivo, pues, pues buscar otros cultivos que se adapten a las características de esa agua. También podemos jugar, digamos, de esa manera con los diferentes factores, ¿sí? Hay diferentes tipos de sistemas. Hoy, en la clase de hoy vamos a ver varios de ellos en láminas, en diapositivas, y la próxima clase vamos a ver algunos videos. Ahorita me voy a dedicar nada más a las diapositivas y la próxima sesión pues vamos a ver algunos videos y los comentamos. Son algunos videos breves, ¿sí? Eh, Hay sistemas, entonces decía yo, con recirculación. En estos sistemas con recirculación, el uso, hay una eficiencia muy alta en el uso de los nutrientes, una eficiencia muy alta en el uso del agua. Prácticamente únicamente gastamos el agua que la planta absorbe y expulsa a la atmósfera. Le llamamos evapotranspiración a eso. ¿Sí? Entonces estos sistemas con recirculación pues son muy eficientes y son los que más se utilizan en la actualidad, ¿sí? Luego tenemos automatización en los sistemas con recirculación, pues la automatización se hace muy necesaria, ¿sí? Eh, Porque, bueno, si lo hacemos manual, nos tendría pues prácticamente esclavizados ahí encendiendo y apagando bombas, abriendo y cerrando ventanas del invernadero y cosas de ese tipo, ¿no? Sobre todo el riego es el que nos va a tener ahí, nos va a tener a demandar mucho trabajo, entonces por eso la automatización se hace necesaria. Aquí en el curso incluye un capítulo sobre automatización de sistemas de riego y otras cosas. Es muy breve, nada más menciono ahí algún equipo que se puede conseguir fácilmente, incluso en Steren se pueden conseguir las plaquitas electrónicas, se programa con C++, un C++ muy sencillo, y se necesita algo de electrónica. Entonces, bueno, ahí se necesita apasionarse un poquito por la electrónica y la programación, pero si manejamos ese tipo de cosas sin mayores complicaciones, pues la automatización de un sistema de estos de hidropónicos no muy sofisticado, digamos, se vuelve bastante fácil y bastante económica incluso. Son equipos que hay sensores que valen 3 pesos, hay cosas, la electrónica puede ser muy elemental, muy barata, pues, no tan elemental a veces. La programación sí es muy sencilla en general. Si hay alguien que programa, pues se le va a hacer muy sencillo. Entonces, pues no tiene en realidad grandes complicaciones, ¿sí? Bueno, lo vamos a ver en un capítulo por ahí adelante, como el 10.º capítulo del curso. También tenemos que la medición del pH y la conductividad eléctrica, pues se vuelven muy importantes en estos sistemas. Con ello podemos, bueno, el pH lo tenemos que manejar, que sea constante, eso es muy importante. Y la conductividad eléctrica por sí misma, bueno, no nos da el dato, pero con ella, tomando la lectura de conductividad eléctrica, nosotros podemos después ajustar los nutrientes. Este, Al bajar nuestra conductividad eléctrica, va a bajar en cuestión de horas, porque las plantas van a ir quitando, van a ir extrayendo o tomando nutrientes de la solución, la van a ir haciendo cada vez más diluida y va a bajar la conductividad eléctrica. Y hay algunos criterios, sin llegar a hacer análisis químicos del agua cada día o cada semana, hay unos criterios que con la conductividad eléctrica nosotros podemos ir agregando, nada más reponiendo los nutrientes que va absorbiendo la planta, que va retirando de la solución, sin necesidad de ir ni de medir, ni de hacer un análisis del agua, y también sin necesidad de agregar pues todos los nutrientes de nueva cuenta, ¿no? Esa sería la idea, y sin retirar, muy importante, sin tirar el agua, usando, la ventaja de estos sistemas de recirculación es esa, de que vamos a utilizar
Vamos a partir de un volumen inicial y únicamente vamos a rellenar lo que la planta va ocupando de agua y también vamos a rellenar o a reponer lo que va ocupando de nutrientes. Por eso estos sistemas son muy eficientes en esos dos aspectos. Ambientalmente, ahorita vamos a ver algunos datos, también eso es muy importante en la agricultura, ¿sí? Bueno, sistemas con iluminación artificial, ahí vamos a ver, también hay un capítulo específico sobre esto. Vamos a ver el espectro de la luz solar y de la luz artificial, qué fuentes podemos utilizar como luz artificial, por ejemplo, cuando tenemos déficit de luz solar. Hay algunas plantas que responden al fotoperiodo, es decir, a la duración del día y de la noche, y entonces cuando necesitan días largos, nosotros lo que podemos hacer es agregar luz artificial por la noche. Las plantas tienen unos mecanismos para, eh, digamos, para medir la duración de la noche. En la noche se empiezan a acumular alguna sustancia y cuando llega a cierta concentración, se activa, por ejemplo, la floración. En crisantemos se ve eso y los productores de crisantemo en la noche rompen esa acumulación de estas sustancias, la rompen aplicando luz, o sea, encienden la luz, tiene que ser antes de 4 horas, tienen que romper esa oscuridad, ¿sí? Entonces, desde que oscurece a las 4 horas, es decir, si oscurece a las 8, a las 12 de la noche tienen que encender las luces y luego a las 4 de la mañana otra vez para que no haya oscuridad que dure más de 4 horas, por ejemplo, ¿no? Y entonces la planta deja de sintetizar esa sustancia, la absorbe rápido. Esos lapsos de encendido de las luces normalmente duran 15 minutos a media hora máximo, ¿sí? Y con eso ya la planta, digamos que regresa su relojito a cero y empieza a contar otra vez 4 horas. ¿Sí? Son mecanismos fisiológicos de las plantas, entonces nosotros podemos jugar con luz artificial y hacer que nuestras plantas pues no floreen hasta que tengan un tamaño grande y por eso vemos crisantemos muy grandes también, porque la planta desarrolló mucho follaje, generó reservas muy grandes en sus tallos de nutrientes y cuando dejamos que floree pues da una flor bastante grande, ¿sí? Vamos a ver rangos de absorción de la luz para la fotosíntesis, lo ideal, y qué tipos de lámparas nos dan estos rangos de luz. Ahora la iluminación LED pues tiene mucho de esto, ¿no? Nos da muchas facilidades. Incluso hay lámparas LED para crecimiento y lámparas LED para floración, etcétera, ¿no? Entonces tenemos ya al alcance pues, de una tienda en internet o incluso en tiendas especializadas, ¿no? Bueno, siguiendo con este tema de introducción a la hidroponía, pues una de las cuestiones también es pues la parte ambiental. Eh, Aquí, por ejemplo, algunos datos que luego se manejan por ahí. La huella hídrica promedio para producir 1 litro de cerveza es de 298 litros de agua, ¿sí? Ah, la empresa cervecera Anheuser-Busch estima que 90% del agua que su industria consume se ejerce en el cultivo de los ingredientes, principalmente la cebada y en menor grado el lúpulo y otros, ¿no? Entonces, ahora, por ejemplo, ya ven que hay muchos, movimientos ambientalistas y no sé qué se han lanzado en contra de los productores de cerveza, pero bueno, curiosamente ocultan el dato de que el 90% del agua que se gasta para producir el litro de cerveza, es decir, 9 por 3, 3 por 9, 27, casi 270 litros son de la agricultura, ¿no? El responsable no es en sí la cervecera, sino la agricultura. Bueno, no le echo la culpa a la agricultura, pero pues a estas personas les interesa más buscar beneficios por parte, más bien, pues ahora sí que extorsionando a empresas grandes, ¿no? Pero en realidad digamos, su pecado ecológico, pues no lo están cometiendo ellos directamente, e incluso da la casualidad que estas grandes empresas productoras de cerveza pues están invirtiendo enormes cantidades de recursos para
dotar a los agricultores con tecnología con la que consuman menos agua, ¿no? Entonces, digamos, estas partes del ambientalismo, pues tiene sus partes buenas y sus partes oscuras también, ¿no? Entonces, bueno, al fin de cuentas, esta presión pues se va a traducir en que los productores de cebada, pues dentro de poco dentro de poco tiempo, en un futuro a mediano plazo, pues puedan disponer de tecnología con una huella hídrica bastante menor, ¿no? Otro ejemplo aquí, la huella hídrica para producir una manzana de 150 gramos es de 125 litros de agua, ¿no? También una cantidad se antoja bastante grande. No sé si tengo por ahí adelante el dato, pero por ejemplo, del agua potable de la que disponemos en todo el mundo, el 70% se ocupa en la agricultura, del agua potable, sí, del agua que pudiéramos destinar a consumo humano. Eh, entonces este dato también es bastante alarmante, digamos, porque pues, es una actividad que nos está consumiendo recursos pues, un recurso que está muy escaso en la mayoría de los continentes, ¿no? Pero bueno, entonces por eso la hidroponía pues también es una alternativa de cultivo que da una eficiencia del uso del agua bastante grande, increíble a veces, ¿no? Por las cantidades tan bajas de agua que se consumen para producir, y en espacios muy pequeños también hay varias cuestiones ahí interesantes de la hidroponía. El consumo per cápita de agua para aseo y bebidas se estima en 50 litros por día en promedio mundial. Hay países que gastan mucho más que eso. Si agregamos el agua que se gasta para satisfacer los bienes y servicios que consume, el volumen se eleva a 100 litros de agua por día, ¿sí? Aquí hay unos enlaces. Estos enlaces, ahorita pues no los vamos a ver durante el curso, pero en los apuntes, en las láminas que yo les voy a proporcionar por eh, Classroom, ahí se pueden abrir estos enlaces. Son lecturas breves, todas estas, ¿sí? Entonces se puede ampliar sobre estos temas en particular. Bueno, eh, dice aquí, a nivel mundial se extraen anualmente unos 3.600 kilómetros cúbicos de agua dulce para consumo humano, que sería 1.600 litros por habitante por cada día, de los cuales aproximadamente la mitad no se consume, esta se evapora, se infiltra al suelo o vuelve a algún cauce, y la otra mitad se calcula que 65% se destina a la agricultura. Bueno, aquí está el 65%, aquí está el dato, yo había dicho 70, el 25% a la industria y tan solo el 10% se destina al consumo doméstico, es decir, al agua que recibimos en la red de distribución de agua potable, ¿sí? Bueno, aquí hay otros datos también estos datos vienen en esos enlaces que vimos en la diapositiva anterior. 70% de la superficie del planeta está ocupada por agua. De esta, el 97.5% es agua salada. Aquí estamos hablando de superficie, entonces también son unos datos un poquito, difíciles de interpretar, ¿no? O de imaginarnos. Pero bueno, nos dan una buena idea de cuánta agua potable disponemos, ¿no? Si 97% del espejo de agua que hay en el planeta es agua salada y tan solo el 2.5% del espejo de agua se trata de agua dulce. Esta agua dulce serían ríos, lagos, y presas en la actualidad, ¿sí? Del, y luego aquí del total de agua dulce que dispone el mundo, el 70% está en forma de glaciares, nieve o hielo. Estos porcentajes también habrá que manejarlos ahorita con mucha precaución porque todo esto se está derritiendo con el cambio climático. Ahorita si encuentro algunos datos los voy a mencionar más adelante porque estoy leyendo el informe del sexto grupo de trabajo del IPCC, del grupo intergubernamental sobre cambio climático, son expertos a nivel mundial. Y bueno, estos datos, hay algo de estos datos, por ahí tengo alguna nota, la voy a revisar y la próxima clase lo menciono, cómo anda esto del derretimiento
de las reservas de agua en forma de hielo. Luego casi el 30% son aguas subterráneas de difícil acceso, ¿sí? De a más de 500 metros de profundidad, digamos. Y menos del 1% es agua disponible para el consumo humano y los ecosistemas, ¿sí? De esta agua potable, por ejemplo, del agua subterránea, pues mucha agua está a una profundidad demasiado, que extraerla resulta demasiado costosa y pues en zonas agrícolas se tiene que extraer a fuerzas. Por ejemplo, en Israel, en la actualidad están aprovechando acuíferos que están a más de 1500 metros de profundidad, ¿sí? Y son acuíferos que no tienen recarga, que se formaron hace 1 millón o 2 millones de años y nunca se han recargado. Entonces son fuentes de agua finitas que pues en cuanto se agoten van a tener que buscar otras fuentes, ¿no? Entonces en algunos sitios el problema pues del agua, de conseguir agua potable tanto para la agricultura como para el consumo humano es un problema bastante difícil. Luego, su extracción para cada uso es para el sector agropecuario 69%, para el sector industrial el 19% y para el sector municipal 12%. O sea, de este 1% de agua disponible para consumo humano, el 69% se va para el sector agropecuario, pues casi el 70% que yo había mencionado, el 19% al sector industrial y el 12% al sector municipal, que sería pues el abastecimiento para el consumo humano, para las redes de agua potable, ¿no? Esta sería, digamos, la problemática y, digamos, la justificación de la hidroponía, de este sistema que en ese sentido pues da muchas ventajas. Algunas cifras relevantes, pues ya vimos algunas. Las aguas subterráneas abastecen de agua potable por lo menos al 50% de la población mundial y representan el 43% de toda el agua utilizada para el riego. 2.500 millones de personas dependen exclusivamente de los recursos de aguas subterráneas. Esto es muy importante para satisfacer sus necesidades básicas diarias de agua. Aquí en la Ciudad de México, aproximadamente el 60% del agua que consumimos, de unos 40 metros cúbicos por segundo que se consumen en la Ciudad de México o en el Valle de México, se obtiene de aguas subterráneas. Esto es un problema muy grave porque a pesar de que son acuíferos que se recargan, estamos además urbanizando las zonas donde se recargan, pero hay otro problema, que los suelos arcillosos de la cuenca cuando su humedad se retira, estas arcillas se contraen, su volumen se reduce y por eso hay hundimientos. Y digamos que lo grave de eso es que estas arcillas, aunque repusiéramos el agua, no vuelven a recuperar su volumen. Entonces estos desniveles pues ya quedan. Pero el problema es que no estamos ahí, no estamos nivelando. Nosotros tendríamos la posibilidad de nivelar subsidiando el agua, o sea, reducir el consumo de agua subterránea, trayendo agua, por ejemplo, ya se trae del Cutzamala y del río Lerma, pero tenemos otras fuentes en la cuenca del Golfo de México que nos podrían ayudar a reducir aún más el volumen de aguas subterráneas que aprovechamos y reduciríamos muchos problemas, pues sobre todo para la infraestructura urbana, ¿no? Sobre todo drenajes y el metro, este tipo de instalaciones que son muy costosas también, pues reduciríamos mucho sus gastos de mantenimiento y de problemas como la línea 12 del metro y todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero también los ambientalistas, ahí es donde yo choco a veces con sus ideas, porque los ambientalistas dicen, ¿cómo vamos a traer agua de otra cuenca? Pues entonces vamos a seguir teniendo problemas graves y cada vez más graves de hundimientos, por no traer agua ahora de la cuenca del Pánuco, que nos podría solucionar muchísimos problemas. Y entonces la mayoría de esa agua se está yendo al océano, al Golfo de México, sin que nadie la aproveche. Pero bueno, no se trata de lamentar aquí, pero sí de dar pues datos, ¿no? Precisos en relación a estos temas que también son importantes, ¿no? Y bueno, relacionados con nuestra
nuestro curso de hidroponía. Se estima que el 20% de los acuíferos mundiales está sobreexplotado, lo que tendrá consecuencias graves como el hundimiento del suelo, ya lo expliqué creo que un poquito amplio, y la intrusión de agua salina. Este era otro problema que quería yo mencionar hace un momento. En las costas, por ejemplo, en la costa de Sonora, en la costa de Sonora hay mucho problema de intrusión salina. Se extrae agua de los acuíferos, está muy cerca de de la costa, en Guaymas, en Hermosillo, en Mexicali, allá en Baja California. Y cuando se sobreexplotan estas aguas subterráneas, hay una cuña de intrusión salina que va avanzando desde la costa hacia tierra adentro y empiezan los pozos a extraer agua salina. El agua salina es muy difícil de manejar en la agricultura, entonces eso pues es otro de los problemas que se tienen cuando el consumo de agua, este, cuando el consumo de agua es más grande que la fuente, ¿no? Bueno, o que la recarga, en este caso. Luego tenemos la disponibilidad de agua, enfrenta presiones por contaminación, también es otro problema, agua contaminada, que es más difícil utilizarla para el abasto de agua potable. Se espera que la eutrofización de las aguas superficiales y las zonas costeras aumente en casi todas partes hacia el año 2030. ¿Sí? Eutrofización quiere decir cuando los lagos se van, este proceso de eutrofización es un proceso natural, los lagos se van llenando de sedimentos, y se van haciendo someros, ¿no? El tirante de agua se va haciendo cada vez más pequeño, empieza primero a crecer vegetación hidrófita que le llaman, este, y luego pues terminas pues siendo un llano, cuando el agua es dulce, pues termina siendo, por ejemplo, el lago de Zacapu que conocí en Michoacán, pues es un lago muy antiguo que ya está totalmente eutrofizado y es una zona agrícola bastante productiva, pero hay otros lagos que se eutrofizan, pero tienen aguas salinas, como el lago de Texcoco. Allá en Colima hay otro lago, ahorita no me acuerdo el nombre, y hay varios lagos de ese tipo. En Michoacán, Cuitzeo me parece, es otro lago de origen de tipo salino, entonces los suelos quedan salinizados y casi inútiles para la agricultura, ¿no? Este, bueno, dice aquí que hay otro ejemplo por ahí grande en Asia, pero ahorita no me recuerdo el nombre, a ver si lo tengo por aquí anotado adelante. Es el mar Aral, sí, se llama el mar Aral también. Si vemos en internet, buscamos el mar Aral, ahí vamos a ver también otro problema semejante al del lago de Texcoco, pero en una extensión enorme, en dimensiones, o sea, cientos de veces más grandes que el lago de Texcoco, por ejemplo, ¿no? A nivel mundial, el número de lagos con algas nocivas aumentará por lo menos en un 20% hasta 2050. Ahí también, aparte de la eutrofización natural, también se acelera por actividad humana. Entonces, por ejemplo, la forma en que más rápido acabamos con los lagos es con la erosión. Cuando cultivamos suelos en los cerros y no lo hacemos con los cuidados que se requieren para evitar la erosión del suelo, pues los sedimentos que arrastran las corrientes de agua, pues terminan en estos lagos o presas, ¿no? Y los inutilizan en muy corto tiempo. Y otra forma en que los inutilizamos o en que contribuimos a la eutrofización de estos cuerpos de agua es con fertilizantes. Los fertilizantes que usamos en la agricultura, a fin de cuentas, se transportan por el agua, por los drenajes de agua en los lugares muy lluviosos, por ejemplo, o incluso se llegan a infiltrar hasta las aguas subterráneas, nitratos, por ejemplo, fosfatos. Nitratos y fosfatos son muy frecuentes que aparezcan en estas aguas subterráneas en zonas agrícolas y terminen pues también en estos lagos. ¿Sí? Hay partes de la República Mexicana donde el agua subterránea está llena de nitratos. A mí me tocó ver en una zona
de La Piedad en Michoacán, donde el agua tiene una concentración alta de nitratos y provoca severos problemas ahí de salud a las personas que no tienen cuidado de beber agua de otras fuentes. Y también es un agua que a las 2 semanas, si se deja en una garrafa agua, no a las 2 semanas, a la semana ya está totalmente verde, ¿no? Lo cual es totalmente, pues, inaceptable. La norma 127 de la Secretaría de Salud, ahí menciona las características que debe tener el agua potable, para consumo humano, ¿no? Y bueno, estas aguas exceden con muchos de los parámetros para su consumo humano. Bueno, entonces dice aquí que el número de lagos con algas nocivas, eso quiere decir que están llegando muchos nutrientes, aumentará por lo menos un 20% hacia el año 2050, ¿no? Estos datos pues son de estas páginas que mencioné antes, ¿sí?